Momentum del mercado. Recibimos, por tanto, en este contexto a nuestro siguiente invitado, Javier Domínguez Navarro, gestor de cartera en Auriga Bonos. Javier, muy buenos días. Hola Eva, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Cuéntanoslo, ¿cómo ves al mercado? Momentum del mercado. Está muy complicado. Desde luego la renta variable, tanto USA como Europa, está muy complicado. Y Asia, por supuesto, porque hoy además el Nikkei ha tenido una caída importantísima de un 4% que hacía mucho tiempo que no se veía. De manera que estamos acumulando de lo que llevamos del año 2025, se están acumulando performances negativos de los índices. Desde luego en el caso de Standard & Poor's lleva un 5 abajo más la caída que pueda llevar hoy. El Nasdaq un 8,2,3 más la caída que pueda llevar hoy. De manera que son caídas bastante importantes y que no auguran nada nuevo. Yo creo que el señor Trump, desde luego, ahora entraremos un poco en los detalles de lo que significa lo de las aranceles y cuáles son las masas. Pero es verdad que al contrario de lo que se esperaba, que los índices y que iba a ser, como persona de negocios que él, que iba a ser su prioridad iba a estar relacionada con los mercados, tal y como ocurrió en su primer mandato, ahora se ha desligado completamente de esa situación y desde luego no parece que sea su prioridad. Lo cual no quiere decir que no a lo largo del año. Yo creo que está haciendo sufrir un poco a todo el mundo, incluso a sí mismo, lo cual no quiere decir que luego a lo largo de este año, y yo creo que llegaríamos a finales de año con una mejor posición por parte de los mercados, que ya habremos entendido cuál es la técnica de este caballero, pero de momento son malos momentos. Es decir, volvemos al sistema original de repartir los riesgos, de diversificar con la fórmula a la cual yo siempre hago caso del 60-40 en renta fija, renta variable. Entonces, digamos que ahí estaríamos bastante cómodos ahora mismo, ¿no? Si tuviéramos ese reparto de 60-40 más en la parte de renta fija por los tiempos que están viniendo, estaríamos más o menos cómodos, lo cual no nos quita que sufriríamos en todos los casos, sobre todo en la parte de renta variable. Decías que vamos a entrar en detalles, nos encontramos en la antesala del día de la liberación de Trump, de esos aranceles, es el 2 de abril. Desde que se sentó en el despacho Oval estábamos viendo esa estrategia, ese juego del palo y la zanahoria, luego hemos visto cómo el tono iba más y ahora parece que va con todo, con esa jornada de anuncios, aunque falta por concretarse muchas cosas. El miedo se ha ido trasladando desde Estados Unidos, hemos visto cómo se ha ido extendiendo en las bolsas del conjunto, ¿no?, del planeta, porque el dardo alcanza a todo el globo. Y quería preguntarte, de cara a esa antesala de esos aranceles, ¿cuál es la lectura ahora mismo, sobre todo en un momento en el que se teme también por el impacto macroeconómico? Mira, si nos ponemos en la lectura en macros, o sea, si cogemos a los 4 mayores importadores y exportadores USA, es decir, de cruce de negocio, desde luego ya los conocemos: Unión Europea, China, México y Canadá, ¿vale? Dentro de ese reparto, Europa es el primer exportador a USA y el primer importador de USA. O sea, somos el cliente perfecto o el proveedor perfecto, ¿no? Porque si nos ponemos en los zapatos del señor Trump, él lee que hay una cifra de negocio en el 2024 de 531.000 millones de importaciones por parte de Estados Unidos desde Europa. Entonces dices, claro, la suma de las importaciones que ha hecho en esos 4 socios o comerciales de USA del señor Trump es 1,8 billones de dólares. Billones con B nuestros, ¿vale? Quiere decir que él hace los números rápido y dice, si yo importo de fuera, si Estados Unidos importa 1,8 billones, si yo les pongo una tasa del 20-25%, estamos hablando de una auténtica fortuna que me va a generar y además, en todo caso, o bien lo cobro o bien lo que hago es que me traigo ese negocio aquí a Estados Unidos de las fábricas o del cruce que hay. Pero simultáneamente las exportaciones USA son de 1 billón. Entonces hay un desajuste, digamos, entre las importaciones, hay un déficit de 780.000 millones, que es entre lo que importa USA y lo que exporta USA. Entonces, el primer socio comercial mutuo es la Unión Europea.
La Unión Europea, ya digo, que es el mayor exportador hacia USA, con 531.000, y también el mayor importador desde USA, con 333.000. Quiere decir que el señor Trump habrá mirado que efectivamente es verdad que él gana, en el caso de la Unión Europea, gana porque importa 200.000 millones, 198.000 más. Entonces, pero nos tiene que tratar con cuidado, porque en definitiva si algo tenemos la Unión Europea es que somos un magnífico cliente. Somos un gran cliente del mundo porque tenemos una capacidad de compra muy superior a otros, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, yo creo que nos va a cuidar y por eso nos ha dejado para el final, porque lo cierto es que todavía aún no ha ocurrido nada. Es verdad que ha puesto la barbaridad de un 200% de arancel para vinos y champán, que a nosotros nos hace polvo. En términos generales, eso es lo primero y ha sido la agresión máxima. De manera que si nos ponemos en los zapatos, ya digo, del señor Trump, él dice, oye, aquí estamos. Pero, lo cual no quiere decir que mañana, o pasado mañana, el día de la liberación, vaya a ser definitivo. Yo creo que va a abrir un terreno de negociaciones y seguiremos y seguiremos. Luego, respecto a Canadá y México, que ya he apuntado que son de los máximos, todavía no los ha aplicado el 25% y los ha levantado varias veces, ¿no? Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego las cifras de cruce con México y Canadá son, si decíamos que el mayor exportador a USA es la Unión Europea, el segundo es México, el tercero es China y el cuarto es Canadá. Entonces, digamos que estamos ahí y simultáneamente también hay un gran comercio entre México y Estados Unidos. Hay negocio cruzado de una forma bastante importante porque lo mismo que México exporta 469.000 millones a Estados Unidos, también le importa 300, USA exporta 309.000 a México. De manera que hay una relación comercial que no se debe olvidar el señor Trump porque pone en peligro determinadas zonas, ¿no? De momento, lo único que está claro es que esto va a traer, estas aranceles va a perjudicar al crecimiento americano, aumentará los precios y, desde luego, en todo caso, creará una inflación que ya se está apuntando. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Pues esa es la pregunta del millón. Mientras tanto, ya digo que en las bolsas pongámonos en dinero en renta variable, pongámonos un poco en atención, porque tanto se habla ahora de que el USA va a sufrir y que el de europeo va a ganar. Tampoco lo veo, sinceramente, porque desde luego en el caso de las amenazas Rusia, al que amenaza auténticamente es a Europa, no a Estados Unidos. De manera que los que vamos a sufrir la guerra con Rusia y todo lo que significa es Europa y por tanto eso tampoco nos trae unas buenas noticias desde el punto de vista comercial y de negocio. En toda esta fotografía, sobre todo a la hora de buscar, ¿no?, esas oportunidades que siempre buscamos, hablabas de esa cartera, ¿no?, esa composición tradicional que dibujabas al principio. Hoy, ya sé que es intradía, pero bueno, por analizarlo y llevarlo un poco más abierto, vemos como en medio de tantas incertidumbres, ese diagnóstico que ponía Powell incluso, ¿no?, después de la última reunión de la FED, en medio de las incertidumbres que escriben los aranceles, vemos a un oro que no deja de subir, convirtiéndose en el activo refugio, y unos bonos que también están subiendo. ¿Qué lectura, por tanto, tenemos que hacer de acuerdo, ¿no?, a esos posicionamientos que se van cobrando? Bueno, el oro es lo que es. De alguna forma es el único producto que en definitiva no tiene ni dividendos ni cupones, no paga nada. O sea, la apuesta por el oro es solo que siga subiendo, no hay otra. En el caso de renta fija o de renta variable, pues tienes los dividendos y tienes la actividad empresarial que hay detrás del emisor de esas o bien acciones o bien bonos y, por tanto, estás comprando otras cosas. Comprar oro significa que lo único que podrías hacer eventualmente es hacerte un collar con lo que estés comprando si las cosas van mal. Digamos que es mucho mejor que una criptodivisa, por otro lado. Pero es verdad que como hay un gran comprador, hay grandes compradores que son de oro, que son los bancos centrales, siempre va a haber ese soporte que te hace que pienses que no se te va a descabalar el precio. Pero es verdad que es un recurso para situaciones muy delicadas. Y siempre pensando en que no te va a dar nada, no te va a aportar nada, no va a haber
un performance por parte de la compañía emisora, como insisto que ocurre en los mercados de capitales, o bien un dividendo o un cupón. Por tanto, el oro tiene vida propia y la gente sabrá, y el inversor en oro conocerá muy bien cuáles son los riesgos y los beneficios. Desde luego, en el caso de la renta fija, de momento es una buena inversión. ¿Por qué? Porque está dando ahora mismo una rentabilidad superior a la inflación, porque las inflaciones lo estamos viendo un goteo constante de décimas en la inflación y por tanto significa, bueno, hoy tenemos el dato de Alemania que va a ser un 2,2, que viene del 2,3, de manera que hay goteo a la baja siempre. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, Alemania que va a tener una inflación del 2,2 cuando su bono a 10 años está pagando el 2,70. Bueno, pues ya le ganamos a la inflación, cosa que no ha ocurrido en mucho tiempo. Los bonos se están manteniendo, a pesar de las bajadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, se están manteniendo en una banda atractiva, digamos. Todavía no se ha repercutido y, por tanto, es todavía momento de poder invertir. Tenemos, ya digo, el bono alemán al 2,70, el bono español está al 3,34, en fin, el francés al 3,40, que está por encima, ya digo, de las inflaciones y es el momento de pensar en ese entorno. No veo el lado USA porque el dólar euro está muy delicado. Se hablaba al principio de año de claramente que íbamos a ir a la paridad, pero cada vez nos alejamos más de esa paridad. Por tanto, hay que tener bastante respeto a invertir en dólares. De manera que ese es el entorno en el que estamos. Y luego, en la parte de renta variable, pues lo que hay que hacer es apuestas a medio plazo. Porque yo creo, sinceramente, que para finales de año el señor Trump va a recomponer los índices y va a buscar una forma de que la renta variable no sufra tanto como está sufriendo ahora. Lo cual significa que no recomiendo invertir en USA, pero tampoco recomiendo salirse de USA, hoy por hoy, porque cabe la posibilidad de que se recupere. Me voy a quedar con esa idea, que Trump puede buscar la reconfiguración de los índices para la segunda mitad del año. Como siempre ha sido un verdadero placer, Javier de Miquel Navarro, de Auriga Bonos. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, un abrazo de más.